componentes rectangulares de un vector. Tenemos acá un sistema, ¿no?, donde están actuando tres fuerzas sobre un punto en común. Esos valores de esas fuerzas tenemos acá en esta tabla. Igualmente los ángulos que forman con el eje de las X, horizontal. Me piden entonces buscar cuál es la fuerza resultante y la dirección, ¿ok? Vamos entonces primero a analizar, en el caso de del eje de las X, cuáles son las componentes que actúan sobre el eje de las X. Esta fuerza 1, como está inclinada, tiene una componente con X y una componente con Y. Vamos entonces a hacer lo siguiente. ¿Cómo va a ser la fórmula? Ya en la parte teórica les indiqué que si este ángulo está formado con el eje de las X, como lo está haciendo actualmente, la componente horizontal de la fuerza 1 va a ser la fuerza 1 por el coseno del ángulo, en este caso que es alfa, ¿ok? Si este ángulo hubiese estado acá, hubiese estado haciéndose con respecto al eje de las Y, con el eje vertical, yo hubiese colocado fuerza 1 por seno de alfa. Pero como lo hace con el eje de las X, es coseno de alfa. Ingresamos los valores en la fórmula y determinamos cuánto vale la componente horizontal para la fuerza 1. Este valor acá es positivo porque esta fuerza 1 está actuando, en el caso del primer cuadrante, para el eje positivo de las X. Por lo tanto, acá va a ser positivo. Vamos con la fuerza número 2. También la fuerza número 2 está haciendo un ángulo con respecto al horizontal, al eje de las X. Por lo tanto, la componente horizontal para la fuerza número 2 va a ser fuerza 2 por coseno de ¿quién? De beta. Si ese ángulo hubiese estado acá, acá sería seno de beta. Ingresamos los valores y obtenemos cuánto me vale la componente para la fuerza número 2, fuerza 2. Queda positivo acá. ¿Por qué? Porque la fuerza está yendo al eje de las X para el positivo. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en la fuerza número 3. Acá está marcada en rojo. Ella está sobre la horizontal y actúa para el eje de las X, pero negativo, ¿ok? Esta fuerza 3 solamente va a tener componente para el eje de las X, más no para el eje de las Y. No tiene ninguna inclinación, no tiene un ángulo de inclinación. Por lo tanto, actúa sobre el eje de las X. Es igual que si yo dijera que para que actuase una fuerza, esa fuerza, si tuviese que una fuerza, actuara nada más para el eje de las Y, más no para las X. Bien, enfocándonos entonces nuevamente con la fuerza 3, como está actuando hacia el eje negativo, vamos a decir entonces que aquí va a ser la fuerza 3 menos 10 kilopontios, ¿ok? Si esta fuerza hubiese estado actuando hacia la derecha, aquí hubiese sido positivo. Bien, vamos entonces a determinar acá la fuerza resultante de la fuerza 1, 2 y 3 con respecto al eje de las X. Sumando todos estos valores, me quedarían que la fuerza resultante para el eje de las X sería menos 1,93 kilopontios. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el eje de las Y. Ok, para el eje de las Y, vamos con la fuerza número 1. Tenemos un componente acá. Para el eje de la Y sería la fuerza número 1 por el seno del ángulo. Introducimos los valores que tenemos acá y obtenemos un valor. Como esa fuerza 1 va hacia el eje positivo de las Y, me queda positivo el resultado. Vamos con la fuerza número 2. También tiene acá un componente vertical. Sería entonces, como el ángulo está haciendo con el eje de las X, aquí va a ser la componente Y con respecto a la fuerza número 2, sería la fuerza 2 por seno de beta. En este caso ingresamos los valores y obtenemos un valor negativo. ¿Por qué? Porque esta fuerza está actuando ¿hacia dónde? Hacia el eje negativo de las Y. Como dijimos anteriormente, esta fuerza número 3 no está inclinada y actúa solamente nada más sobre el eje de las X, entonces no tiene componente con Y. Por eso decimos acá que esto va a valer 0. La fuerza resultante entonces para el eje de las Y, para el eje de las Y va a ser estos dos valores, este es 0, sería 7,72 menos 10,39. Me quedaría este resultado. Vamos entonces a buscar la fuerza resultante. El módulo de esa fuerza va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de la fuerza resultante para X al cuadrado más la sumatoria de la fuerza resultante de Y al cuadrado.
Introducimos acá los valores. La fuerza resultante va a ser entonces 3,92 kilopontios, ¿ok? Disculpen acá. Vamos entonces a buscar la dirección. La dirección va a ser el arco tangente o el inverso de la tangente de la sumatoria de la fuerza resultante para Y sobre la sumatoria de la fuerza resultante para X. Introducimos los valores y obtenemos el ángulo.